El paso de Emilio Carilla por la Facultad de Filosofía y Letras creo que ha sido uno de los hitos más importantes que ha tenido la carrera de letras. El doctor Carilla venía de Buenos Aires, graduado de la Universidad de Buenos Aires, había sido uno de los fundadores del Instituto de Profesorado de Catamarca y de allí en el año 48 llegó a San Miguel, a Tucumán, a nuestra facultad, en la que estuvo hasta el año 95, casi su muerte. Fue un erudito, tengo la convicción y el orgullo de haber sido su primera discípula. Hay que rescatar los estudios que el doctor Carilla ha realizado tanto en literatura española como en literatura argentina e hispanoamericana. Yo lo conocí porque él dictaba literatura española 1, 2 y 3 que teníamos que hacer, además de cursos de posgrado. En uno de esos cursos de posgrado, él lanzó así como una posibilidad el hecho de trabajar la obra de Paul Groussac. Y yo comencé a investigar de quién era Paul Groussac y después pedí su dirección y dirigió lo que fue la primera tesis en letras en nuestra facultad. Se destacaba ¿por qué? Por la generosidad con que aportaba al que dirigía como a la carrera, se destacaba por la rigurosidad que tenía en sus estudios. Lo que decía Carilla era casi... No se discutía porque cuando uno iba a la fuente encontraba exactamente el mismo dato. Él era un gran consultor de las fuentes, vivía en la biblioteca, tenía ya su escritorio y su sillita al final de la biblioteca entre los libros más antiguos, y era conocida la anécdota que los mismos bibliotecarios, cuando ya estaban por cerrar, gritaban por los pasillos: profesor Carilla, cerramos, nos vamos, apagamos las luces. Y ahí aparecía Carillita. Él, le decíamos Carillita cariñosamente, aparecía con lo mismo en las clases, con un sobre color madera e innumerables papelitos. Y con eso él armaba la clase. Se ve que tenía de cada tema un sobre, ya sabía exactamente todo lo que tenía para decir. Era de una gran generosidad y una gran humildad, de apariencia más bien frágil, era delgado, no muy alto, y una sonrisa socarrona, así, nunca una carcajada, sino más bien entrecortada y con un gran sentido del humor. Le gustaba que estudiáramos, y por ejemplo cuando le pedí la dirección de tesis, él me dijo: solo con una condición, y es que la termine en el tiempo que le da el CONICET, que en aquella época eran 2 años. Bueno, terminé la tesis en esos 2 años, y recuerdo que en el momento de entrar a la defensa de tesis, los nervios, claro, de uno, era la primera vez que esto ocurría en la facultad, no era lo más común. Él se acercó y me dijo: piense que en este momento la que más sabe del tema es usted, sabe más que yo. Con eso que sabíamos que intentaba ser un tranquilizante, yo entré a la defensa de tesis. Él se sentía muy contento con esto, y estar en manos del doctor Carilla yo creo que me enseñó y nos enseñó a todos lo que era la investigación. Antes no se estilaba que los docentes hicieran mucha investigación, es más, era el único doctor que teníamos en la carrera. Y así dictaban semestralmente la carrera, la asignatura de literatura española, y el segundo semestre estaba en Estados Unidos. Entonces, cuando uno tenía que mandarle los informes del CONICET de avances del doctorado, había que mandarle a Estados Unidos. Pero él inmediatamente respondía a vuelta de correo, te diría, y con una letra que uno tenía que aprender a descifrar. No era fácil descifrarle la letra del doctor Carilla, pero al final uno terminaba. Y era rigurosísimo la manera en que leía,
por supuesto, en una época que no había internet, estoy hablando del año 80-81, yo me doctoré en el año 81. No había internet, no había nada más que máquinas de escribir, pero con eso se hacía. Y tengo para contar dos anécdotas que lo pintan a él como persona, con una ética y con unos valores que eran realmente inconmovibles. Cuando se desató la Guerra de Malvinas, el doctor Carilla estaba enseñando en la Universidad de California. Cuando Estados Unidos nos da la espalda en esa guerra, el doctor Carilla manda una carta al rector de la Universidad de California diciendo que él renunciaba porque era argentino, porque sentía la necesidad de estar en estos momentos en su patria. Esto salió en los diarios de Buenos Aires y de Argentina como una gran muestra de lo que era sentirse argentino y el patriotismo que él en ese momento siempre sintió. Él siempre se ufanó de ser, además de ser argentino, de ser del Club de Atlanta, donde él jugaba al fútbol de niño. Eso lo pinta él con un patriotismo muy interesante. Él volvió después a Estados Unidos, pero nunca más como profesor. Ahí ese fue el fin de su carrera docente en Estados Unidos. Y luego ya en la facultad nuestra estaba de jurado en uno de los concursos de nuestra carrera y se habían presentado al concurso 3 o 4 postulantes. Tuvimos la desgracia que una vez que se sorteó el tema, o sea, cuando ya el concurso estaba en marcha y ya no se podía detener, porque ya sabemos cómo es la mecánica de los concursos, que una vez que se sortea el tema tenemos 48 horas para hacernos cargo de la clase pública. Una de las profesoras le dio una ACV y estaba gravísima, internada. Entonces a las 48 horas, en el momento en que se tenía que sustanciar la clase, se reunió el jurado y después públicamente llamaron a los otros concursantes, le explicaron que esta profesora había quedado en inferioridad de condiciones, que no se sabía cuál iba a ser su final y que por lo tanto les pedían a los concursantes que se retiraran para que el concurso cayera y se viera el final de esta profesora y después se volvería a llamar de inmediato. Los concursantes no eran de Tucumán, los otros que estaban allí. Uno aceptó y se retiró, pero otro, así de manera un tanto arrogante, dijo, bueno, pero es mi oportunidad de hacerme de un cargo, así que yo no me retiro. Entonces el doctor Carilla, con la serenidad que lo caracterizaba, porque era aparentemente muy tranquilo, le dijo, esa va a ser su última palabra, le dijo, sí, bueno, lamento mucho decirlo que de todas maneras no va a haber concurso porque yo me retiro y entonces no hay jurado. Eso por supuesto motivó la ovación de todo el público porque era una situación de humanidad de la que estaba hablando el doctor Carilla, no estaba hablando de ya una competencia académica, sino del sentido de humanidad. Había uno de los concursantes que estaba en franca inferioridad de condiciones y que había quedado así después de un sorteo de tema, o sea que no era anterior al momento. Por supuesto, esto dio lugar a una serie de impugnaciones que no tuvo éxito este señor, porque los abogados dijeron que había hecho uso de un exceso del derecho. Eso lo pinta Carilla en su nivel humano, con unos valores, como yo digo, inconmovibles. Si bien él era un erudito, era un académico con todas las letras, era yo creo que ha sido el investigador que más ha hecho por la carrera de letras, como que ha quedado como el primer director del posgrado de la carrera. A la vez era una persona de unos valores increíbles, de una gran generosidad, de una deferencia hacia el alumno, el respeto que él tenía por el otro,
¿no? O sea que es verdaderamente destacable y yo me siento muy, pero muy orgullosa de haber sido dirigida por él, porque él me abrió las puertas de otras universidades por el solo hecho de decir que el director de mi tesis había sido Emilio Carilla, a quien hoy aprovecho la oportunidad para rendirle honor a su memoria, que ha sido después en el año 95 post-mortem doctor honoris causa de nuestra universidad.